Perfecto. Vayamos en partida de lo que va a ser una nueva charla acá en el Club de Inversiones. Eh, Vamos a tener hoy día un tema muy interesante. La anterior semana hemos tenido una volatilidad increíble partiendo el domingo con noticias sobre vetos a criptomonedas en un mercado muy grande. Y efectivamente de esa forma hemos comenzado a tener diferentes empresas de criptomonedas que han prácticamente desaparecido de la noche a la mañana. Eh, Como estas, todos nosotros hemos tenido o hemos conocido de alguna perspectiva a alguien que ha sido estafado, o nosotros, o nos han intentado estafar, o hemos tenido algún problema muy, muy similar. Creo que desde la perspectiva efectivamente de nuestro día a día, es esencial que cada uno de nosotros pongamos un poco más de énfasis en saber qué es lo que estamos haciendo, especialmente desde el mundo financiero. ¿Cómo nos acercamos a una institución? ¿Cómo definimos si una institución puede ser buena o no para nosotros? Más en este mundo virtual en el que nos encontramos, mundos donde todo el rato estamos conectados a una pantalla y los bancos, instituciones financieras, administradoras de fondos u otras se han convertido en solo plataformas para nosotros en las cuales nosotros accedemos. Constantemente estamos enfrentándonos a este mundo. Es un poco interesante saber de que muchas de las cosas en seguridades que nos pueden ofrecer, por ejemplo, plataformas como Bitcoin, que pueden estar sobre tecnología, entre comillas, pueden ser muy seguras, pueden estar mal administradas y terminar siendo una estafa. Hoy día vamos a tener a dos invitados especiales, a Brian y Sebastián de Factor Finanzas, que ellos escriben en un momento, les cuento un poco más, pero han escrito un documento al respecto, nos van a venir a contar un poco más sobre ello. Permítame partir con algunos puntos. En este caso, si bien nosotros estamos inmersos en el mundo de las inversiones, eh, hay que estar seguros de que cualquier estafa que vaya a significar, lo único que van a querer es tomar el dinero y correr. Ellos van a trabajar hasta un momento en el cual nosotros vamos a sentir cierto tipo de confianza, en el momento donde depositamos confianza en una persona. Si estos están estructurados para hacernos perder dinero, lo van a hacer y en algún momento van a desaparecer. Siguiendo esa línea, y permítame solo dejarles la presentación, hay varios que tal vez no me conozcan. Yo soy Cristian Rivas, hemos fundado el Club de Inversiones y en el Club de Inversiones nuestro objetivo esencial es guiar y enseñar a las personas a que puedan invertir su dinero de forma segura y no necesitando todo el aparataje o estructura financiera que usualmente es necesaria. Entonces, en nuestro mundo actual nos encontramos enfocados en inversiones y tenemos buenas oportunidades con plataformas fintech o plataformas tecnológicas que han ido apareciendo y masivizándose. Ellas nos pueden representar muchos beneficios si sabemos dónde están, cómo usarlas, cuáles son buenas y tenemos una estructura de inversión. Todo eso es lo que nosotros vamos a tratar de irlos guiando en cada una de las charlas, entregándoles información mediante las clases que entregamos y todos los videos que estamos compartiendo. De todas formas, comentarles, por ejemplo, uno de los puntos importantes, y tal vez muchos de ustedes reconozcan un poco a la persona de la foto, pero dentro de la estructura de las estafas piramidales existen cosas interesantes. Una de ellas es señales relativamente claras que usualmente no son claras y son muy atractivas. En un párrafo como este, que efectivamente estaba en un diario, pensamos en inversiones que alguien te puede ofrecer prácticamente con bajo riesgo y alto rendimiento. En finanzas hemos aprendido de que el riesgo y el rendimiento van de la mano. En conjunto, si uno quiere tener más rendimiento, ganar más dinero, efectivamente tiene que exponerse un poco más de riesgo. Y otra cosa interesante,
todos los que han estado con nosotros han comenzado a ver que efectivamente los ingresos pueden variar día a día y semana a semana. Entonces, uno de los puntos importantes que siempre tenemos que tener en consideración son cuando alguien nos promete algo estable en el tiempo con ganancias superiores. El clásico se ve muy bonito para ser cierto. Es importante que lo apliquemos en nuestra vida. Y efectivamente podemos verlo aquí en algunas, con algunos colores. Tienen que ser como banderitas que comiencen a salir para nosotros de dudas al respecto de ciertas frases. Rendimientos más altos, ganaron más con menos riesgo, cosas que te digan siempre vamos a ofrecer retornos con una tasa más alta y constante. Eso ya no es posible y ya no lo deberíamos de creer. Y si hay alguien que nos los ofrece, hay que estudiar bien esa opción. No estoy diciendo que no pueda existir ninguno, sin embargo, no creo y todavía no he visto ninguna de esas opciones. Vengo invirtiendo hace 12 años y lo único que me encantaría encontrar es un lugar donde pueda invertir, tener buenos rendimientos y de forma constante y no preocuparme por los riesgos. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que ir considerando, tomando en cuenta y claramente esto es parte de lo que nos ha pasado la anterior semana. Todos los que siguen nuestras redes sociales han comenzado a ver de que inclusive para mandar los comentarios de mercado, mandábamos, pero ya estaban cambiando los mercados. Ha habido mucha volatilidad, días de muchas pérdidas en diferentes tipos de activos y todo partiendo prácticamente por un momento que nosotros llamamos en los mercados risk-off, donde comenzó a haber un poco más de riesgo y efectivamente mucha gente comenzó a salir para proteger sus utilidades o sus ganancias que tuvieron hasta ese momento. ¿Qué es lo que nos ha pasado la anterior semana? Y lo que les decía, ¿verdad? Entonces, hay prácticamente hasta ahora, dos entidades que solamente han desaparecido del panorama del mundo y esta desaparición ha generado billones de dólares en pérdidas, muchas personas damnificadas y esto lleva a las entidades gubernamentales, a los bancos centrales, a los reguladores a prácticamente prohibir diferentes tipos de, de activos. En este caso, el pago y todo lo que son transacciones por criptomonedas prácticamente han sido cerradas en Turquía y eso es un punto importante a considerar que genera volatilidad y ruido y llama para los reguladores tomar un poco más eh, de énfasis sobre diferentes tipos de instrumentos. Bueno, todo esto ha comenzado a golpearnos y no solo una vez, sino dos veces durante la semana y encima se han comenzado a juntar varias otras noticias al respecto y estos son los puntos que nosotros tenemos que considerar y tomar en cuenta. Es por eso que hoy día hemos pensado traer a dos personas, dos grandes profesionales, Brian y Sebastián, que desde hace ya un tiempo atrás están generando muy buen contenido, tienen muy buen trabajo de factor finanzas y ellos tienen como objetivo, tal vez nos van a contar un poco más, pero tienen como objetivo también acercar y mostrar un poco más de la realidad de las finanzas a las personas para que ellos y nosotros podamos tomar mejores decisiones teniendo una información correcta. Su información es muy interesante en base a documentos que pueden ser como el que nos van a mostrar y como sobre el que vamos a hablar hoy día, estafas piramidales, pero también análisis de empresas, análisis de mercados. Sin más, Sebastián, Brian, yo los primero agradecerles nuevamente que estén acá y yo les dejo, están en su casa, es directamente lo que ustedes necesiten, estamos acá. Adelante con su presentación. Vale, muchas gracias, Cristian, Sí, por muchas esa gracias. presentación. Si me permites compartir pantalla, por favor. Perfecto, ¿estamos viendo la presentación? Sí. Ok, entonces, bueno, tal como lo mencionó Cristian en su presentación, vamos a hablarles un poquito entonces del esquema Ponzi o piramidal, que es básicamente todo este tipo de estafas que se generan a través de sistemas financieros en donde se engaña a la gente con retornos sobrenormales.
Y en esta presentación lo que vamos a buscar es revisar algunos casos, entrar a detalle a comprender cómo es que funcionan, a comprender qué hay detrás de estos casos y pues qué es los puntos claves que necesitamos pues para que no nos pase. Un poquito también de introducción. Factor Finanzas es una plataforma financiera, de educación financiera, en donde básicamente nosotros publicamos, tal como lo dijo Cristian, algunos artículos donde buscamos acercar las finanzas a las personas, ponerlo en un lenguaje sencillo. Y eso es lo que también vamos a intentar hacer hoy, ¿no? De al final aterrizar todos estos temas que a veces pueden quizá complejizarse y ponerlos en una realidad y en una forma más sencilla para que lo entendamos todos. Entonces, siguiendo con la presentación y punteando rápidamente qué es lo que vamos a ver hoy, entonces vamos a explicar rápidamente por qué se llama esquema Ponzi y de dónde viene para entender de manera sencilla desde dónde venimos del origen, del punto de inicio. Luego hablaremos un poco de las características de las que tiene una estafa piramidal, que es lo clave que nos tenemos que fijar, cuáles son los puntos más importantes. Hablaremos y trataremos de abordar algunos casos relevantes, tanto a nivel global como a nivel ya más local, regional en Latinoamérica. Y por último, hablaremos de algunas señales de alerta claves y recomendaciones que pues les hacemos para que ojalá ninguno de los que esté aquí presente y los que vea este video pues caigan en este tipo de estafas. Bueno, muchas gracias por la introducción, Brian. En primer lugar, ¿por qué se llama esquema Ponzi? Si bien el esquema Ponzi y el esquema piramidal no son exactamente lo mismo, sí comparten una amplia base de características en común. Básicamente, podrían diferenciarse en cómo se enfoca la figura principal, por ejemplo, el dueño de la empresa respecto a la estructura de debajo de la empresa. Pero nos enfocaremos más en cuáles son las características que comparten y cuáles son las que se ven en el día a día en, por ejemplo, Internet. Para primero hablar del origen, hay que irnos al primer caso que está documentado. Según el Banco BBVA, este caso fue en Madrid, en España, en 1876 y fue realizado por Baldomero Larra. Esta persona pedía dinero de inversionistas comunes con tal de devolver una gran rentabilidad a los pasos de los meses. ¿Qué pasó? Con el paso del tiempo, las personas creyeron en ella porque iba pagando lo que ella prometía y por lo tanto llegó al momento de 1876 en el que su sistema no logró continuar porque no tenía el dinero y escapó a Suiza con todos los fondos. Se cree que aproximadamente son 22 millones de reales los que alcanzó a recaudar, que para esa época era una cantidad muy grande y considerable. Después, ¿por qué Ponzi? Bueno, Carlo Ponzi se hizo famoso, es un italiano estadounidense que llegó a este país y ofreció un sistema muy novedoso en el que se ocupaban los tickets o las estampillas de los correos con tal y decía que se podían vender mucho más caros en Estados Unidos que en el resto del mundo. Por lo tanto, se podía hacer una ganancia importante en ello. ¿Qué pasó? Si bien una vez se dio una alerta de que podría haber un caso de estafa aquí, él devolvió todo el dinero y se ganó toda la confianza de inversionistas y de mucha más gente. Por lo tanto, después de ese fenómeno, llegó mucho más dinero al de que había antes a sus arcas y estafó aproximadamente en un total de 7 millones de dólares de la época, que son algo así como 92 millones de dólares de ahora. Entonces, ¿por qué Ponzi? Por Carlo Ponzi, este estafador estadounidense. Bueno, pasemos a algunas de las características que describen a este tipo de empresas y que son claves en su funcionamiento y estabilidad. En primer lugar,
estas dependen de la cantidad de nuevos aportantes de dinero a este tipo de corporaciones o personas. ¿Por qué dependen de estos nuevos aportantes? Bueno, como definición principal, este tipo de empresas, las piramidales y Ponzi, son empresas en las que el dinero que se ingresa por parte de nuevos inversionistas se utiliza no para invertirlos o para lo que se dijo, sino que para pagar los retornos ofrecidos a los inversionistas anteriores. Entonces, es por esta razón que los nuevos aportantes son tan importantes, porque necesitamos, o la empresa necesita de flujos constantes para poder ir pagando esos pagos prometidos. En segundo lugar, son los montos de los retornos ofrecidos. Estos montos en general son altos, pero si bien tienen que tener un balance entre la cantidad de personas que podrían llegar por una oferta buena de muy alto rendimiento, pero dependerá de qué tan alta es, cuánto puede resistir, por ejemplo, a crisis y posibles shocks que podrían generar que este sistema se caiga. Entonces, tiene que haber un balance para permitir que la empresa pueda estar establecida más tiempo y por lo tanto obtener mayores recursos y después escapar con el dinero. Por último, está la inestabilidad de los retiros. ¿Por qué para estas empresas es importante mantener una estabilidad en las personas y que no retiren sus dineros? Bueno, principalmente es porque como ofrecen retornos a los inversionistas que ya están, necesitan el dinero y no pueden tener la oportunidad de que personas salgan, ya que significaría un shock muy importante a la cantidad de recursos de la empresa y por lo tanto podría generar que esta quiebre y en ese caso las personas con el dinero y dueños de la empresa escapar o ser descubiertos. Bueno, ahora Brian va a seguir y va a explicarles algunas otras características. Sí, Seba, gracias. Mira, esas las características que acabo de mencionar, Seba, son como las que siempre se encuentran en todo este tipo de estafas. Siempre son las básicas, las tenemos aquí arriba. Pero hay otro tipo de características que también son muy comunes y suelen suceder en este tipo de estafas. Y el primero lo quisimos mencionar como discurso romántico. ¿Y a qué definimos con esto? A que este tipo de estafas juegan mucho con las emociones de las personas, con los sueños de las personas. Entonces tienen un hilo narrativo lo suficientemente atractivo para que todas las personas que ellos intentan llegar les conecten desde el punto de sus emociones y sus sueños, como querer comprar una casa nueva, como querer hacer un viaje, como querer guardar dinero para sus retiros, querer guardar dinero para el estudio de sus hijos. Todo esto que está en este punto emocional lo conectan hasta el punto en donde ellos pueden generar los retornos suficientes, según ellos, obviamente, para lograr todos estos sueños de manera rápida, en 1, 2, 3 años, y en 2, 3 años ya vas a poder cumplir todos tus sueños. Entonces, al final, lo mencionamos como discurso romántico porque se basan en tus emociones, se basan en que el hilo narrativo de la historia es muy atractiva y al final muchas personas terminan cayendo porque terminan conectando con esas emociones que se terminan transmitiendo a través de estos sistemas de estafa. Otro punto clave que siempre está presente y que ya lo mencionaba Cristian en la introducción es el riesgo. Y es que generalmente todo este tipo de estafas siempre te van a mencionar un retorno, pero muy rara vez te mencionan el riesgo y si es que te lo mencionan te van a decir que es muy bajo el riesgo o un riesgo nulo, lo cual como lo mencionaba Cristian, pues esto en el mundo de las finanzas no es posible. Siempre a un nivel de retorno que nos están prometiendo, tiene que haber un riesgo asociado tal que podamos cumplir con estos retornos. Por ende, si es que este tipo de empresas muestran, información sobre el riesgo, va a ser muy sesgada o simplemente no van a mostrar información relacionada al riesgo. Otro aspecto clave que en ocasiones sucede es el de la oportunidad única e innovadora. ¿Y a qué nos referimos con esto? A que siempre va a ser como una oportunidad principal en un momento en específico, te hacen sentir único, hacen sentir que este es el momento para invertir, tú eres el descubridor de una nueva oportunidad muy, muy buena. Entonces, ese punto también apela a las emociones, el hecho de sentir que estás en un negocio único, en un negocio innovador. Y el segundo punto innovador
va más a que generalmente este tipo de estafas están ligadas a productos, activos o servicios que son, entre comillas, innovadores. Como por ejemplo lo que mencionaba el profesor Cristian, de que muchas veces últimamente se han ligado, perdón, a las criptomonedas. Entonces ponen el nombre de su empresa, lo asocian a criptomonedas y al final el negocio no tiene nada que ver con criptomonedas y simplemente era una estafa piramidal. Entonces se basa en algo innovador, criptomonedas, algo que es relativamente nuevo para todos nosotros, pero antes lo hacían, por ejemplo, con Forex, cuando no era muy conocido esta plataforma de trading financiero. Entonces decían que por Forex te ibas a ser millonario y así para atrás siempre va a haber un caso en donde te muestran que están invirtiendo en algo entre comillas innovador, pero al final es simplemente un gancho para atraparte. Y por último, un punto que es muy importante y que se usa mucho es el respaldo de imagen. ¿Y a qué nos referimos con respaldo de imagen? Nos referimos a que tratan de usar o su propia persona u otras entidades para demostrarles confianza a sus clientes. En primer lugar, tratarán de usar su propio prestigio, como ya veremos en casos que vamos a mostrarles, en donde básicamente muestran su éxito profesional, su éxito empresarial o muchas veces incluso su fama en televisión, su fama en farándula, y usarán todo este prestigio que tienen para trasladárselo a la compañía y así generar confianza a todos sus clientes. Pero no solamente lo harán desde el respaldo que genera la imagen personal, sino también lo van a intentar hacer desde un respaldo con imágenes de empresas terceras. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que este tipo de estafas lo principal que hacen es tratar de conectarse a nombres de empresas grandes. Por ejemplo, no sé, decir que tienen algún tipo de conexión con Visa, con Mastercard, con algún banco de relevancia del país o con un banco de relevancia afuera. Van a tratar de decirte que tienen publicaciones de revistas importantes como Forbes, como Financial Times. Y al final, cuando empiezas a investigar este tipo de respaldos, lo único que están haciendo, uno, no son ciertos, y dos, lo que tratan es de que tú conectes la confianza que tienes en esta empresa que quizá todos conocemos como Visa o Mastercard y se la traslades a su empresa. Entonces, esta característica también es bastante común en este tipo de estafas. Y ya pasando entonces a los casos, tal como el que mencionó Cristian al inicio, vamos a empezar con el caso Madoff. En lugar de quizá narrarlo a detalle, vamos a contar un poquito cada uno, vamos a hablar de 3 casos en específico y vamos a contar rápidamente de qué tratan y a tratar de evaluarlos más bien con la mirada de las características que les acabamos de presentar. Entonces, el caso Madoff, tal como lo estábamos hablando anteriormente, la denominamos como la estafa a los expertos, porque en esta estafa, a pesar de que tenía una estructura piramidal, no solamente cayeron personas de a pie, por decirlo de alguna manera, sino que además cayeron bancos de inversión, cayeron fondos, cayeron muchas instituciones, cayeron personas con muchos recursos y logró estafar a una cantidad muy grande de personas. Para hacer un cuento corto de esta historia, esta estafa empezó por Bernard Madoff, el que ven en la foto. Él creó una empresa de corredor de bolsa en 1960. Luego empezó a crear fondos de inversión y ya para finales de los años 80 empezó a utilizar esta metodología de estafa piramidal en su propia empresa, en donde básicamente lo que hacía era trasladar una una parte de lo que recibía, lo que captaba de dinero a inversiones y otra parte la utilizaba para generar retornos sobrenormales. En su discurso básicamente se prometían retornos del 10 al 12%, los cuales, a pesar de como les mencionamos anteriormente, que este tipo de estafas prometen retornos muy altos, un 10 a 12% no es un retorno tan alto, pero el punto clave aquí es que nunca se iba a valores negativos, siempre era positivo y siempre estaba sobre el 10%, lo cual estadísticamente no es posible. Entonces, mientras uno puede compararlo, por ejemplo, contra el S&P 500, contra índices bursátiles que suben y bajan en los distintos años, estos fondos de Bernard Madoff siempre estaban por encima del 10%. Entonces, bajo esto y bajo su imagen prestigiosa, se aprovechó de su imagen prestigiosa, el cual había sido un hombre exitoso en los negocios, había sido presidente del Nasdaq, que es uno de los índices más importantes de Estados Unidos. Se aprovechó de toda esta imagen, de todo este prestigio de gurú financiero para lograr captar 65 mil millones de dólares en total,
lo cual lo hace la estafa piramidal más grande de la historia. Y precisamente por su propio prestigio, y esta es la característica que resalta este caso, el prestigio personal logró involucrar a muchas instituciones y no solamente personas de a pie. Eh, Además de eso, entonces era una historia creíble. ¿Por qué? Porque hacía sentido que una persona que llevaba tanto tiempo en las finanzas era exitosa y además lograba una metodología innovadora, lo cual era creíble por la persona que estaba detrás de ello. Otro aspecto clave de este caso es la cantidad de aportantes a la pirámide, porque él tenía dos fuentes de financiamiento para esta pirámide. Una eran las personas que ingresaban, que era tanta su fama que había lista de espera. En su momento llegó a haber lista de espera para que gente pudiera ingresar. Y la segunda es que las personas que ya estaban invirtiendo con él recurrentemente invertían nuevamente en estos fondos. ¿Qué fue lo que sucedió al final? Lo que sucedió es que llegó la crisis subprime del año 2008, todas las acciones se desplomaron, todas las personas naturalmente fueron a reclamar sus dineros y no solamente dejaron de aportar, sino que fueron a reclamar sus dineros y en ese momento este personaje pues, se vio acorralado porque no tenía definitivamente los fondos para pagarle a todas las personas y terminó cayendo. Muchas personas dicen que quizás si no hubiera llegado la crisis subprime, este negocio hubiera seguido funcionando, y lo cual puede ser cierto. El punto es que, dado que es una pirámide, eventualmente no habría más gente para que emitiera su dinero. Eventualmente quebraría, y duró 20 años, pudo haber durado más, pero el punto importante es que eventualmente esta empresa hubiese quebrado y hubiera al final generaba una estafa a muchas más personas. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre una empresa chilena, un caso que estuvo muy en boca mucho tiempo, y este caso es el caso de AC Inversions. Bueno, esta empresa fue descubierta en el año 2016 y ofrecía inversiones en el sector de Forex, o sea, de mercado de divisas, en el cual su fundador, Patricio, ¿cómo se llama? Patricio, se me fue el Santos, Patricio Santos, un lapsus ahí. Él era tomado en cuenta como una persona con mucha experiencia en este tipo de mercados, en el mercado de divisas, y que ya tenía varios años con ganancias sobre lo normal. ¿Qué pasó? Esta empresa empezó de a poco, con rentabilidades ofrecidas de un 2,5, un 7,5% mensual, y se fue pasando de boca en boca. Básicamente esta empresa no tenía una gran estrategia potente en marketing, por ejemplo, pero sí se pasaba de boca en boca porque la empresa lograba ir pagando lo que ofrecía. Alrededor de 5.000 personas fueron estafadas con un total de 60.000 millones de pesos chilenos. ¿Qué pasó? Esta empresa básicamente usaba para tres destinos este dinero. El primero era un 10% aproximadamente, según las investigaciones, se ocupaba para invertirlo en el mercado de divisas, para mostrar una pantalla de que la empresa realmente hacía inversiones, realmente estaba haciendo lo que decía, con tal de generar confianza en las personas. El segundo punto que se utilizaba el dinero era para el mismo fin de la pirámide. Era para ir pagando los dineros de los inversionistas anteriores. Y la tercera vía que se usó este dinero fue directamente para el uso del dueño de la empresa, el cual cuando se hizo la investigación tenía autos de lujo, digamos, marcas reconocidas como Ferrari, tenía una casa en un lugar relativamente lujoso con 5.000 metros cuadrados de terreno. Entonces, otra forma y otra vía del uso del dinero fue él, hacia él mismo, pero la policía de investigaciones tomó el caso y logró ser detenido y actualmente está cumpliendo cárcel. ¿Cómo cae la empresa? Bueno,
por una de las características que ya dijimos, la salida de inversionistas de la empresa. El año 2016, una cantidad aproximada de 150 personas ligadas al ámbito militar, que se conocían y funcionando de una forma bastante conjunta, decide sacar el dinero de la empresa, generando un vacío de dinero y un shock importante para las finanzas de la empresa. Esto generó que a algunas personas se les dejara de pagar y entonces acudieron a la Policía de Investigaciones de Chile para denunciar el hecho y se cerró la empresa y detuvo a Patricio Santos, el dueño de la empresa. Bueno, ahora voy a hablar de un caso que está funcionando, de hecho, en la actualidad, que si bien no podemos decir que es un caso de estafa piramidal, porque no ha habido ningún juicio contra ella, tiene casi todas las características de serlo. En primer lugar, esta empresa se llama Cifra, es una empresa mexicana y dice dedicarse a los mercados de la salud, los mercados financieros y la inversión en cannabis medicinal. No tendría permiso de la autoridad del país para poder obtener recursos desde el público general, pero sí estaría constituida como empresa. En principio, esta empresa acude mucho a la solución de los problemas de las personas, al que llegar a ser millonario, por ejemplo, pagar sus deudas, etc. De hecho, en el video que está en su página, uno puede ver que constantemente se muestran aviones privados, se muestran autos de lujo, casas muy grandes y en lugares paradisíacos. Esto es lo que trata de conectar con las emociones de las personas y, por ejemplo, el caso de pagar sus deudas, una persona que puede estar en una situación desesperada, acudir a este tipo de inversión para salir de ese problema. Ellos ofrecen alrededor de un 0,5% y hasta un 2% por día. Esto claramente es fuera de cualquier lógica económica financiera. De hecho, anualmente el 2%, si lo traducimos a una tasa anual, es una tasa de 6 cifras. Y si hacemos el cálculo de una inversión de un solo dólar, en 10 años seríamos básicamente la persona más rica del mundo y por mucho trecho. Otro tema importante es el acceso a la información de la empresa. Si bien uno puede ver algún tipo de documento, por ejemplo, el uso de la información privada de cada persona, no hay ningún documento, por ejemplo, que muestre en qué se invierten los dineros. Si bien el video muestra, se invierte en el sector de salud, del cannabis medicinal, de los mercados financieros, no se da ninguna pista de cuál es el real o cuál es en detalle este tipo de inversiones y dónde se destinan. Entonces, tenemos muchos puntos que nos sugieren que esta empresa podría ser una empresa piramidal o un esquema Ponzi. Bien. Y ya un poquito para ir finalizando esta presentación, queríamos darles unas señales de alerta y recomendaciones que creemos que son muy importantes a la hora de pues, tratar de prevenir que no metamos nuestros dineros en este tipo de esquemas. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado, poner atención? Y empezaríamos entonces por el punto número 1, que es la documentación legal. Es muy importante revisar que cualquier institución financiera en donde vayamos a poner nuestro dinero, revisemos que toda la documentación legal sea consistente. Por ejemplo, si es que nosotros vamos a algún banco de nuestro país famoso o conocido, siempre tendrá información, por ejemplo, si es en Chile, la CMF es la Comisión Reguladora de los
los bancos, en los bancos y las instituciones financieras en Chile. La SEC en Estados Unidos cumple una función similar con el tema de fondos de inversión, y así en cada uno de los países, en todos los países hay alguna institución la cual regula todas las bancos y fondos de inversión. Entonces, si es que la institución en la que nosotros queremos invertir no tiene ningún registro, ninguna documentación legal, ningún permiso que les permita recaudar dinero de las personas o invertir por un tercero, es una primera señal de alerta de que quizá esta empresa no lo está haciendo del todo legal o que quizá puede haber un potencial riesgo. No estamos diciendo que ya si no tiene documentación legal en una institución de estas sea ilegal, pero sí es una señal fuerte de riesgo porque no hay nada que lo respalde, no hay ningún respaldo, por decir así, regulatorio o legal que soporte nuestra inversión. El segundo punto muy importante es que generalmente se van a ofrecer retornos sobrenormales y tenemos que ser conscientes del hecho de que muy seguramente si es que nos están ofreciendo un retorno muy por encima de lo que se podría conseguir en una inversión diversificada y normal. Les pongo un ejemplo, el S&P 500, que es el índice, digamos, bursátil uno de los más importantes de Estados Unidos, ha retornado históricamente por encima del 9%, en torno entre el 9 y el 10%. Por lo tanto, si les ofrecen un 7-8% mensual, como hemos visto en muchos de estos casos, pues implicaría que ofrecen mucho, más de 10 veces lo que puede ofrecer un fondo bien diversificado. Entonces, no estamos diciendo que no sea posible ganarle a los índices o ganarle a quizá al mercado, un mercado bien diversificado, sino que estamos diciendo es que si están prometiendo algún retorno más grande de lo que puede lograr una cartera bien diversificada, por lo menos revisar que los riesgos que están asociados a esta cartera estén explícitos. Es decir, tenemos que ser conscientes que si es que estamos esperando mayores retornos, vamos a exponernos a unos mayores riesgos. Ok, el tercer punto es entonces buscar opiniones e información de la empresa en Internet. Esto es clave y es básicamente hacer un doble chequeo de dónde estamos metiendo nuestro dinero. Y es básicamente ir a Google, buscar la empresa en la que queremos meter nuestros ahorros y buscar las opiniones de otras personas. Quizá ya hayan habido personas estafadas anteriormente, quizá hay alguien que ya vivió la experiencia y nos puede dar una luz. Y siempre hacer toda una pequeña investigación es importante porque al final son nuestros dineros, nuestros ahorros los que están en juego y no va a tomar más de 30 minutos, una hora hacer un chequeo de qué opiniones tiene la gente sobre esta empresa. Y el último punto, pero no menos importante, es la atención a los detalles, a todos los puntos que te muestren en la inversión. ¿Y a qué nos referimos con esto? A que tal como nos decía Seba en la última presentación sobre Cifra, si bien pueden decir que invierten, no sé, por ejemplo, en salud y en plantas medicinales, marihuana medicinal, si no hay mucho más detalle de qué es lo que en qué estamos metiendo nuestro dinero, puede ser una señal de riesgo. Muchas veces estas empresas simplemente nos dicen un título general grande, pero no nos dicen aquel detalle de qué es exactamente donde están poniendo nuestro dinero. Tal como lo mencionaba el profesor Cristian, ha sido Bitcoin, ha sido Forex, ha sido como el caso de Cifra, salud y marihuana medicinal. Siempre hay un título grande, pero muchas veces no vamos al detalle. Entonces, el cuarto punto es ir al detalle de lo que nos están ofreciendo, ver exactamente a dónde es que va nuestro dinero y si es que suena raro o no hay mucha información, es una señal más de riesgo que tenemos que tener en cuenta a la hora de meter nuestros ahorros o nuestros ingresos en alguna empresa. Esto ha sido todo nuestra presentación. Muchas gracias por su tiempo, por su atención. Espero les haya gustado, espero les haya sido útil y les damos las gracias con Sebastián por estar acá. Oye, no, muchas gracias, de verdad, más bien a ustedes. Fantástica la presentación. Miren, hay varias cosas interesantes. Nosotros creo que todos estamos haciendo lo mismo, tratando de llevar un poco de información y cercanía sobre las inversiones, las finanzas a las personas. Y este es un tema que a mí me sorprende, porque no importa cuán viejo sea, no importa cuán común uno pueda pensar que no te estafen o que te estafen, igual hay mucha gente cayendo. Entre ellas tenemos varias empresas en este caso, por contactos de diferentes personas que me buscan. Una de ellas me pregunta, me dice, Cristian, he visto esta oportunidad para comprar esta inversión o para poder invertir,
pero en tal lugar me están presionando, me están llamando, me han llamado todos los días, me dicen que es una oportunidad excelente para invertir, era una plataforma virtual argentina, y bueno, vienes a preguntar, ¿por qué te deberían de ofrecer? ¿Acaso eres tú la única persona en el mundo que tienes el dinero? Si la oportunidad en general es tan buena, debería de recibir muchos flujos de diferentes lugares. Y ninguna persona que te quiere vender te quiere hacer un favor a ti para decir, no, tú eres la mejor persona del mundo, no te conozco, estás al otro lado del mundo o en otro país, pero sí quiero que tú te beneficies de esta inversión. Efectivamente, hemos tenido un par de casos al respecto, otros sobre plataformas inclusive que a uno lo hacen dudar que el negocio funciona, el negocio aparentemente es muy bueno, es una idea fantástica, como por ejemplo algoritmos de trading para aprovechar las desviaciones en precios en criptomonedas. Al mismo tiempo, tú ya no estás invirtiendo en criptomonedas, lo único que quieres hacer es aprovechar las desviaciones entre las diferentes plataformas. Compras en una y vendes en otra en el mismo segundo, no tienes problemas en precios y lo único que haces es arbitrar las diferencias de precios que existen en ese mundo. Parece un negocio espectacular. Tengo gente que ha ingresado, ellos inclusive han estado acá en Chile, han venido a mostrarnos la plataforma, querían vender, tenían como 25 diferentes opciones de inversión, pero más allá del dinero que uno ponía, las criptomonedas que uno transaba dentro de esas plataformas, todas en el cabo de 2 años han desaparecido. El momento donde las monedas estaban en $60,000 y decías, no, es momento de salir, me gustaría hacer otra cosa, no tenían el dinero para devolvértelo. Y todo el negocio, como es virtual, y lo que decían Sebastián y Brian, no hay ningún regulador, no hay con quién quejarse, no hay quien los esté mirando, es muy fácil salir de ese mundo y desaparecer, como ha pasado en Turquía hace una semana atrás. Y bueno, en varios lugares en el mundo. Nada parece ser una estafa hasta que desaparecen o hasta que quieres sacar tu dinero y no puedes hacerlo. Eso es importante en el mundo en el cual nosotros estamos trabajando. En inversiones hoy en día casi todos podemos hacerlo mediante plataformas. Y esta es una de las clases que nosotros impartimos, donde nos preguntan qué plataforma es buena, qué opciones tenemos. Entonces nosotros vamos recorriendo diferentes plataformas, haciendo parte del ejercicio que ustedes nos han contado, revisando, estudiando las plataformas, viendo sobre ellas, sabiendo quiénes son las personas que las han creado, dónde están registradas, viendo si el registro es válido, para tratar de guiar un poco a la gente. Pero aún así es bien difícil y entiendo el dolor que tienen las personas de a pie que tienen que enfrentarse a estas situaciones constantemente. Entonces, yo creo que ha sido fantástico. Hemos tenido varios puntos que podemos ir considerando entre nosotros. Hay un par de preguntas, creo las pueden ver. Ahí Mauricio nos dice si un sistema de pensiones basado en reparto podría ser un tipo de esquema Ponzi. Entonces, bueno, no sé, Mauricio, tú estás conectado todavía, entonces si quieres agregar algo a la pregunta, este es un lugar abierto. Aquí estamos todos juntos para poder trabajar en conjunto. Gracias, Cristian. Primero agradecerle a los expositores por su tremenda contribución hoy día al Club de Inversiones. En relación a la pregunta, mucho se ha hablado de los sistemas de pensiones y uno de los tipos de sistemas que se han implementado en el mundo y no han funcionado por diversos motivos es el sistema de reparto, en donde hay un grupo de gente, ¿verdad?, que va contribuyendo al sistema y la gente que se va jubilando va sacando parte de eso y la gente joven va contribuyendo en una pirámide al final. Entonces, escuchando las palabras de los expositores cuando relataban el esquema de Bernie Madoff y los otros esquemas Ponzi, es inevitable que eso se aparezca a la cabeza, ¿verdad? Entonces, quizás escuchar un poco de parte de los expositores hoy día, dentro de las características que ellos atribuyen a un sistema Ponzi, un sistema de reparto de pensiones. ¿Compartiría gran parte de esas características a juicio de ustedes? ¿Cómo lo ven?
Bueno, yo creo que hay que primero separar dos cosas. Es cuál es el fin de ese sistema y cuáles son las características ya objetivas del sistema. Yo creo que a nadie se le pasa en la cabeza de que el sistema de pensión está hecho para básicamente estafar a las personas y que el dinero después desaparezca prácticamente. Pero sí se podría decir que hay algunas características que se podrían asomar como parecía a la de un esquema Ponzi, que es esto de que las personas, por ejemplo, los jóvenes van aportando dinero para pagarle a los viejos, que serían, eh, digamos, los inversionistas anteriores. Pero más que eso, decir que hay que separar, digamos, el fin. Yo creo que ese es el punto. Si bien todos sabemos que la estabilidad de los sistemas de pensiones de reparto es cuestionada y de hecho con datos ha sido cada vez peor por el tema del envejecimiento de la población, creo que hay que dejar claro la diferencia entre el fin y la realidad de ese tipo de sistemas. No sé si Claro, Brian quiere decir algo. yo creo que complementando puede ser el hecho de que tome algunas características, como quizá la inestabilidad que puede tener en el largo plazo. Como dice Seba, si bien los fines son totalmente distintos, eh, el punto en el que quizá más se parecen es en la inestabilidad, en que cada vez la población va haciendo más y más vieja y cada vez hay menos personas en la parte de abajo de la pirámide, por decirlo de alguna manera. Entonces, eventualmente esto puede generar grandes problemas como quizá, no sé, está sucediendo en España, cosas así. Entonces, si bien los fines son distintos, quizá ese tipo de características sí las podría compartir. Yo creo que solo pensando en alguna cosa adicional, uno de los puntos claves es el hecho de las estructuras, las regulaciones. Efectivamente, alguien va a tener que pagar al final en una estructura de reparto, que va a tener que ser prácticamente una distribución entre el del peso completo entre todas las personas del país. Sin embargo, o los aportantes. Sin embargo, lo que hablábamos hace un rato, el tratar de encontrar las fuentes de las empresas, claramente en una estructura de pensiones, de repartos y todas esas cosas, tienes toda la información que tú necesitas y vienen hasta estructuradas por ley, por decretos, y hay un montón de cosas que validan toda esa estructura. Puede que funcione, puede que sea rentable, puede que no sea rentable, que creo que es distinto a que ha sido construida como para poder ser una estafa. Entonces, creo que ese es uno de los puntos importantes. La información vigente y quienes respaldan esa información sobre las instituciones que están ejerciendo cierto tipo de actividad de inversiones o financiera. Entonces, ese es un punto importante. Bien, aquí Tomás está con una pregunta que me ha traído a la mente algo muy, muy interesante, uno de los casos que han contado. Eh, Mientras trabajaba en el Banco Central, se me acerca un guardia y me pregunta, hay una inversión, y de esa forma yo conocía todo este tema, ¿no? Hay una inversión que me dicen que voy a poder ganar 25-30% anual, que tengo que poner, no sé, 5 o 10 millones de pesos. Eh, y efectivamente, ¿no? Cuando uno comienza a hilar los cabos, te das cuenta en 30 segundos de que algo no cuadra con todo ese tema. Y bueno, efectivamente pudimos a esa persona convencerla de que no era una buena opción, aunque parecía fantástica, justamente porque le hubiese encantado generar ese dinero para su familia. Y ahí Tomás pregunta, ¿cómo podemos ayudar a una persona no que está intentando entrar, sino una persona que probablemente ya se encuentra dentro de algo que podría aparentar ser un esquema Ponzi? Y bueno, no necesariamente podemos saber nosotros, pero sí parece, y cómo nosotros podríamos guiar a esa persona. ¿Qué es lo que ustedes pensarían? Sebastián, Brian. Bueno, en primer lugar, yo diría dos cosas que hay que hacer en caso de enfrentarse a una persona que podría estar implicada en un caso y que podría perder su dinero. El primer lugar sería intentar de retirar los fondos lo antes posible, ya que si es que espera más tiempo puede ser que quiebre la empresa y nunca más vea esos fondos.
Pero segundo, yo creo que más importante es anunciarle a las autoridades respectivas el funcionamiento de esta empresa y cuáles son las razones por qué se cree de que esta empresa es de este tipo, digamos, una estafa piramidal u otra cosa, porque si es que, si bien se puede perder dinero igual, por ejemplo, porque la empresa parte lo invertía y perdió, eh, se puede recuperar una parte importante si es que, digamos, la parte judicial y la parte de, por ejemplo, en el caso de Chile, la policía de investigaciones, que hizo en el caso de Asinversions, que logró capturar al dueño de la empresa. Entonces, en ese tipo de casos, es más fácil recuperar el dinero para el total de las personas, pero casi nunca se puede recuperar el 100%, porque puede estar en inversiones fuera del país u otro, pero principalmente es retirar el dinero y anunciar a las autoridades de este tipo de empresas. Brian, ¿algo que acotar o no? Quizás lo único es que revisar bien como todas estas señales que les mostrábamos quizás antes de retirar el dinero, puede que haya empresas que lo hagan muy bien y que en verdad estén generando retornos buenos, pero pues hacer como un chequeo quizá de todas las posibles señales que tenga esta empresa. Y si una vez esta empresa cubre, digamos, todos estos puntos que mencionamos anteriormente de retornos sobrenormales, de cero información en entidades financieras, de todo lo que mencionamos en toda la presentación, ahí sí acudiría a todo lo que dijo Sebastián. Es un excelente punto y yo creo que uno de los datos que siempre tenemos que tener en cuenta es el nivel de retornos que nos están entregando. Si nos están ofreciendo ganancias que son muy excesivas, tiene que ser una alarma, tiene que ser, no hay lo que llamamos, ¿verdad? No hay almuerzo gratis, nadie te va a regalar algo y nadie lo puede en teoría, por lo menos hasta ahora, nadie puede sostenible en el tiempo generar rendimientos muy por encima de lo que están acostumbrados los mercados a entregar. Entonces, eso significa que el riesgo es más alto y eso tenemos que entenderlo como inversionistas. Y bueno, al final de cuentas es un tema de tratar de asimilar que no todo lo que brilla es oro y que hay que tener mucho cuidado al respecto. Bueno, si no tenemos otra pregunta adicional, ya quisiera dejar también que Brian y Sebastián puedan descansar. Desde ya, muchas gracias nuevamente. Ojalá podamos tenerlos de vuelta. Su contribución es fabulosa para nosotros y muchas gracias por todo lo que han comentado con la comunidad. Y una vez que esto esté en las redes, van a poder conseguir mucha más visión para el resto de las personas y seguir educando en este proceso. Fantástico su trabajo, muchachos. Muchas gracias por su participación y a todos los que nos han acompañado hoy día, muchas gracias por su tiempo y por dedicarse a nosotros en este proceso de educación. Un abrazo grande y que les vaya muy bien. Suerte en todo.